Seguimos. Y si el estudio, ¿no es cierto?, de estos factores son suficientes para determinar en sí mismo, ¿no es cierto?, la criminalidad. Pues bien, bueno, esto es ni más ni menos, como ya les dije, ¿no es cierto?, una crítica que se ha realizado a esta concepción de la Escuela de Chicago. Un poco más acá, y también como continuadores e investigadores de esa escuela, aparecen, yo se los he mencionado, ¿no es cierto?, en el apunte, por 1972, los trabajos de Newman. Newman, ¿qué es justamente lo que refiere? Que existen lugares o espacios o sitios que están vedados al control social. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una visión, ¿no es cierto?, de la arquitectura urbana para poder ser vista o analizada desde la perspectiva de la realidad criminal. Encontramos, por ejemplo, estacionamientos subterráneos, largos corredores o pasillos, estaciones de ferrocarril, estaciones también de subterráneos, donde el control del Estado, el control policial en sí mismo, está prácticamente limitado o inexistente muchas veces. Y entonces estos justamente eran territorios que eran propicios, ¿para qué? Para cometer delitos. Y muchos de esos delitos justamente de la peor naturaleza. Entonces, la cuestión justamente de los espacios es muy importante también que te lo tengan presente, porque hace o tiene que ver justamente con el desarrollo del hábitat urbano. No solamente para el estudio del delito, sino para aplicar las medidas de prevención que sean necesarias, ¿no es cierto?, para mitigar sus efectos. Por supuesto, siguieron justamente otras posteriores, ¿no es cierto?, investigaciones aplicadas en el año 1986 por Rice y Tonry. Ellos decían que no podíamos dejar de considerar, por ejemplo, el hacinamiento o la ausencia de instituciones públicas y privadas. Me voy a poner acá, así ya entra bien ahí. Hacinamiento o la ausencia justamente de instituciones públicas y privadas. Ustedes fíjense, eso es lo que hablamos cuando hablamos de hacinamiento. Estamos hablando de qué justamente. De falta no solamente de higiene, de falta de elementos de desarrollo esencial de una comunidad, como podrían ser, por ejemplo, las cloacas o los servicios mínimos de salud. Estamos hablando, por ejemplo, de que incluso podríamos hablar también de la falta de infraestructura adecuada para que una comunidad pueda crecer y desarrollarse. ¿Sí? El hacinamiento también implica precisamente la falta de perspectiva de un Estado para hacer crecer a estos conglomerados, pero no de la forma de reproducción de pobreza, sino precisamente para hacerlos crecer en dignidad. Bueno, esto justamente es la visión que le incorporaron también, además, ¿no es cierto?, estos investigadores de Chicago, donde también, por ejemplo, como consecuencia de la falta hasta de agua potable, proliferan nuevas enfermedades. Ya un poco más acá, en el tiempo, en 1992, tenemos otros dos autores, Dulong y Paperman. ¿Qué es lo que estudiaron justamente estos autores? En primer lugar, la mala reputación del lugar.
Fíjense las implicancias que tiene, ¿no es cierto?, un barrio con alto nivel, alta población delincuente. La mala reputación del lugar implica, entre otras cosas, una caída de los valores inmobiliarios de las propiedades. Y por otra parte, esto también le genera un problema a los residentes del lugar, cuando incorporan justamente estos autores la estigmatización de sus habitantes, como segunda característica, ¿no es cierto? La estigmatización de sus habitantes. ¿Sí? La estigmatización de sus habitantes. Para ser un poco más sencillo, ¿cuántas veces ha ocurrido que una persona está buscando trabajo y lo primero que hacen justamente es mirar el domicilio? Muchas de estas personas se sienten frustradas porque dicen, mira dónde vive, no, ¿sabes qué? Bueno, cualquier cosa, la volvemos a llamar, no se preocupe. Y bueno, esto lo volvemos a llamar, genera también un peregrinar. Estas personas honestas que desean buscar un trabajo, lamentablemente tienen que pagar por el resto. Porque por ahí vienen, ¿no es cierto?, de zonas que son muy críticas, que están muy comprometidas, y que obviamente, bueno, les dice, bueno, otro recurso no hay, otra salida no queda. Usted no se preocupe, yo la vuelvo a llamar y le digo, y no consiguen trabajo. Y tienen un largo derrotero y peregrinar por varios lugares, donde en definitiva, bueno, se tienen que arreglar, ¿no es cierto?, como pueden, o precarizan su mano de obra. Esto también es un grave problema social. La Escuela de Chicago tuvo la virtud de poder no solo alertar esta problemática, sino de llamar la atención que también existen justamente otros factores asociados, ligados a la criminalidad, que a veces los gobiernos no tienen en cuenta. Y estos gobiernos, justamente cuando no lo tienen en cuenta, terminan ¿qué? Generando nuevos bolsones críticos de marginalidad que en definitiva no encuentran muchos de ellos otro recurso, otro destino que precisamente encontrarse en la tentación del delito. Esto lo podemos ver nosotros fácilmente en los casos nosotros en los cuales se reclutan soldaditos de los barrios para vender droga. ¿Sí? Entonces la plata fácil, justamente, lo que se puede ganar en un día, en cualquiera, ¿no es cierto?, de estos chicos, lamentablemente, bueno, puede representar, ¿no es cierto?, la comida de un mes para muchos, ¿sí? Y sobre todo, ¿no es cierto?, si este chico, si este soldadito puede rendir beneficios a futuro. Y ya pasa a ser, lamentablemente, parte, ¿no es cierto?, de una corporación estable de narcotraficantes que manejan el sistema. Esto lo podemos ver, ¿no es cierto?, lo vemos a diario, tanto sea en la función policial, como lo vemos, por ejemplo, lo vemos en los medios, ¿sí? Lamentablemente sabemos que este problema existe, así como se planteó en los Estados Unidos, se está planteando, se ha extendido a otros países también, y ni hay que hablar, por supuesto, en el nuestro. Esta es justamente la realidad social que tenemos que ver. Esta es la problemática que tenemos que analizar. Y esta justamente es competencia, ni más ni menos, de la criminología, para poder explicar el auge de este fenómeno. Y este auge, nosotros, de este fenómeno, tiene que ver también con la realidad de las sociedades de hoy día, de las sociedades contemporáneas, ¿sí? Precisamente por eso, los sociólogos, ¿no es cierto?, de la Escuela de Chicago, tuvieron, por así decirlo, la virtud de poder analizar y comprender las cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el auge de la criminalidad a partir justamente de las nuevas formas de organización. Por supuesto que también se intentó, ¿no es cierto?, explicar que existe una relación entre urbanización
y crimen. Esto también lo intentó explicar la Escuela de Chicago, que también tiene sus críticas a este aspecto. Porque los investigadores de Chicago dicen que con el aumento, ¿no es cierto?, de la población se produce también, ¿no es cierto?, un aumento de la actividad criminal. ¿Qué quiere decir esto? Lo simplifican. Desde mi punto de vista lo simplifican. Porque dicen, ¿no es cierto?, que a mayor, toman como ejemplo, ¿no es cierto?, a mayor cantidad de consumidores de droga, ¿no es cierto?, aparece mayor cantidad de vendedores. No creo que sea tan exponencial la relación, ¿no es cierto?, de mayor crecimiento, mayor índice delictivo, porque cada región o lugar tiene sus particularidades, ¿sí? Así como nosotros, por ejemplo, identificamos la City con los delitos económicos, no existen acá aquellos que podemos decir delitos de los pobres, ¿sí? Se puede tener una relación con organizaciones narco también justamente en los sectores más fuertes y poderosos, que son muchas veces los que se encargan de realizar las verdaderas maniobras de lavado o de ocultamiento del dinero ilegal. Pero bueno, lo importante, ¿no es cierto?, de todo esto, para no confundirlos, es que también justamente la Escuela de Chicago introdujo este tema para ser debatido. Y obviamente, bueno, no los podemos ignorar y por eso nosotros se lo traje acá como referencia. Ya para ir terminando, ¿cómo podemos decir, o qué podemos decir, ¿no es cierto?, que cuáles deberían ser las formas de ejercer la prevención del delito? Mayor control social. Y cuando hablamos justamente de mayor control social, estamos hablando justamente de una decidida acción de los gobiernos. El mayor control social no está especificado desde el punto de vista, no está visto solamente desde el punto de vista policial, ¿sí? Está visto también justamente del desarrollo de estas comunidades, de estas sociedades, de estos barrios, para que tengan un mínimo de organización. Ese mínimo de organización tiene que ver justamente con que puedan ser integrados, ¿sí? Y que, por supuesto, cuando se los integre a esas comunidades, ¿no es cierto?, a estas personas, tengan un nivel de desarrollo aceptable que permita la convivencia pacífica. Porque se trata, ¿no es cierto?, ni más ni menos que eso, de morigerar el impacto de la conflictividad social a causa del aumento de la marginalidad. Obviamente que siempre vamos a decir que pobres va a haber en todas partes del mundo, pero no podemos justamente quedarnos en la explicación del problema. Debemos justamente los criminólogos encontrar no solamente el diagnóstico, sino las alternativas de solución para poder enfrentar este problema. De lo contrario, vamos a hacer una retórica permanente diciendo que esta es una cuestión exclusivamente policial. No es una cuestión exclusivamente policial y tampoco justamente es una cuestión que no deba ser atendida. Porque como siempre digo, después es tarde. Entonces, los investigadores de Chicago, ¿qué es justamente lo que tenían en cuenta? Atender cuestiones como, por ejemplo, lo que ellos llaman incivilities, que son ni más ni menos nosotros que las conductas que nosotros decimos incivilizadas o no civilizadas. ¿Cuáles pueden ser? Y bueno, discusiones, ¿no es cierto?, vecinales, protestas entre la gente, incluso hasta mala relación de la gente con su vecindario, mala vinculación con su espacio físico, ¿sí? Y entonces, esto, ¿no es cierto?, es una cuestión que no podemos dejar de ver o de atender, ¿sí? La vinculación que hablábamos justamente en el comienzo, del hombre con su espacio, con su entorno. Y lo que ellos también llamaban los urban riots, para atender qué cosa. Ya
en mayor medida los disturbios sociales. Donde nosotros, por ejemplo, tenemos barrios acá que pueden ser un barrio, ¿no es cierto?, de clase media, está rodeado, ¿no es cierto?, por verdaderos, como algunos criminólogos llaman, ¿no?, verdaderos polvorines. Acá pueden saltar problemas. Incluso dentro de del mismo barrio, de características pobres o humildes, se forman también esos verdaderos lugares de control que precisamente son los que marcan el destino de estos. Y entonces muchas veces, muchos de ellos tienen que definir qué es lo que van a hacer ahí. Si no se controlan o no se toman medidas precisamente frente a la problemática de los disturbios sociales, estamos en un problema. Porque estos tienden a incrementarse. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que si tenemos un barrio con altos índices o niveles de criminalidad, cuando exista una población residente, los abandone, el delito baje? ¿Qué pasa acá? ¿Y por qué justamente baja el delito? Esta gente que vive acá, en estos barrios, o en este sector del barrio, muy peligroso por cierto, ¿qué es lo que intenta hacer? Cuando puede se va. Y si no puede hacerlo, bueno, lamentablemente vive el azote que recibe justamente de esto. Ahora el que puede se va. Y si se va todo este sector, ¿qué es lo que sucede? Supongamos que se fuera todo este sector de población trabajadora. Dice, no quiero vivir más acá. Perfecto. No van a vivir más en este barrio. Obviamente que el delito va a bajar. ¿Y por qué va a bajar? Y porque justamente el barrio sabemos que es de criminales. Entonces, ¿qué es lo que tiende justamente a hacer la criminalidad? Migrar. Cometen el delito en una zona o en un barrio importante y luego retornan a él. Y muchas veces sabemos que estos retornos, ¿no es cierto?, implican no solamente los negocios que se pueden hacer dentro del barrio, que a su vez estos negocios están subdivididos, casi como si estuviéramos hablando de una parcela. Algunos se dedicarán a drogas, otros se dedicarán a la falsificación de autopartes, etc. Vuelven y retornan al lugar y hasta pueden provocar, ¿no es cierto?, desguaces de autos. Esto ha ocurrido, ¿no es cierto?, y ocurre en muchos lugares, no solamente del mundo, sino también lo hemos visto incluso acá, más cerca en el conurbano, ¿sí? Se ejerce la violencia en un sitio, en un lugar, en un sector de barrios, ¿no es cierto?, residenciales, se retornan justamente a estos, ¿para qué? Para incrementar y promover el negocio. Claro que, ¿cómo no va a bajar acá? El delito baja acá, pero el delito baja acá porque se comete afuera. Y la gente que tuvo que soportar el yugo y la presión de estos, bueno, no tuvo otro recurso más que, la mayoría de ellos, mudarse, y el que no pudo, bueno, tuvo que enfrentar otra realidad y otra situación. Y muchos que tuvieron que enfrentar esta realidad y esta situación, también se encontraron con que tenían que encontrarse, ¿no es cierto?, con verdaderas organizaciones o bandas juveniles que tenían sus propias regularidades, sus propias características, dentro justamente de lo que se conoce o se llama hoy día como subculturas criminales. Dentro de esas subculturas criminales hablamos de aquello justamente que White denominaba sociedad de la esquina. Estos grupos de jóvenes que imponen sus reglas
sus propias definiciones a los demás. Y que por supuesto en estos grupos siempre hay un líder que los elige, siempre hay alguien, ¿no es cierto?, que los lleva y les dice qué es lo que tienen que hacer o cómo tienen que comportarse o cómo tienen que trabajar. Fíjense, ¿no es cierto?, yo les diría, complejidad del problema y las variadas formas de análisis y de interpretación que nos obliga y nos exige. Esta es una cuestión que no podemos dejar de atender, que ha sido descuidada, y precisamente tenemos que ver lo atinente y no lo contingente. Yo creo de que acá debe haber, justamente, tiene que haber una acción decidida de los estados y de los gobiernos para atender justamente estas problemáticas, ¿sí? Por eso que justamente el marqués de Beccaria alguna vez dijo que si tenemos nosotros que empezar por algo, no lo hagamos a través de las prisiones, sino a través justamente de la educación. Esto ya lo decía él en el siglo XVIII. Y por supuesto, el padre de la criminología argentina, José Ingenieros, también reafirmaba estos conceptos. El valor que tiene, el poderoso valor que tiene en sí mismo, ¿no es cierto?, la educación. Pero para que justamente exista de educación, debemos generar las condiciones de desarrollo necesarias, ¿sí? Y para poder crear, ¿no es cierto?, las condiciones de desarrollo necesarias, ¿no es cierto?, tenemos que tener una visión de conjunto que identifique no solamente el problema o a las partes del problema, sino a la forma, ¿no es cierto?, de poder encararlo, enfocarlo, para que se puedan dar resultados concretos. Bien. Con esto ya, más los que están, ¿no es cierto?, en el apunte, yo se los quería dar, ¿no es cierto?, como para que tengan una base un poco, por ahí, ¿no es cierto?, más sencilla de lo que trata esta escuela, pero lo que sí quiero, ¿no es cierto?, que sepan y tengan presente que el aporte, ¿no es cierto?, de los sociólogos americanos en cuanto a la realidad criminal y a sus formas, ¿no es cierto?, de interpretación, nacen y parten a partir de la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago, ¿no es cierto?, ha sido clave para el análisis e interpretación, ¿no es cierto?, de nuestros estudios, y seguramente es un aspecto que creo que debemos analizar independientemente nosotros de las críticas que podamos hacer a la escuela. Eso es independientemente. Por lo menos la escuela nosotros puso en alerta, puso en el foco de atención estas cuestiones que no pueden ser, ¿no es cierto?, dejadas por alto. Bueno, los dejo aquí. La próxima reunión, yo ahora voy a abrir justamente un foro en un ratito para que en la próxima reunión ya interactuemos personalmente sobre todo lo que vimos hasta ahora, las preguntas que quieran hacer, pero ya va a ser justamente en tiempo real. Yo debajo de esta grabación le voy a dejar justamente las características para aquellos que estén interesados y le voy a decir a su vez por qué medio. Bueno, como siempre, nosotros les agradezco la participación de ustedes. Quiero también que se involucren más, que participen más, que hagan preguntas, que se saquen las dudas. Aquello que no se entendió, yo lo vuelvo a explicar, no tengo ningún tipo de problemas. Y bueno, nos vamos a ver, Dios mediante, nosotros ya el próximo viernes, ya vamos a interactuar en tiempo real. Estuve mirando, ¿no?, varias alternativas, así que bueno, yo después les voy a confirmar cuál es. Así que bueno, preparen o pregunten, etcétera, antes que tengamos nosotros que realizar la tarea evaluatoria. Así que bueno, les agradezco la participación de todos. Muchas gracias.